¿Alguna vez te has sentido tan humillado que el amor más puro se convierte en un arma? Yo estuve en Guanajuato y fui testigo de un amor tan grande que se rompió en pedazos frente a todos. Y descubrí algo que nadie te dice. A veces, el acto más valiente es el de irte. Un simple gesto de cariño, una abuela queriendo abrazar a su nieto, fue lo que lo cambió todo. Imagina que tu corazón, lleno de amor incondicional, es rechazado en público, como si fuera una ofensa. Un simple cumpleaños, un pastel y un abrazo se convirtieron en un campo de batalla. Hoy voy a contarte cómo una abuela, silenciada y humillada, encontró en el silencio y en una simple carta la forma de gritar la verdad que nadie quería escuchar. Y al final, te voy a mostrar cómo un acto de aparente derrota puede ser el inicio de una guerra por la dignidad y el amor verdadero. Cada segundo importa, porque si dejas que el desamor se convierta en la norma, corres el riesgo de perder lo más valioso que tienes. Quédate hasta el final y descubre lo que estaba escrito en esa carta, la carta que lo cambió todo para siempre. No vas a creer lo que pasó cuando esa familia leyó la última carta de Doña Carmen. Me llamo Carmen Solís y tengo 72 años. Durante casi toda mi vida, viví en la misma casita de esquina en el barrio de La Valdeza, en Guanajuato. Es un barrio humilde, de gente de antes, donde las puertas aún rechinan como hace 40 años y las mañanas huelen a café recién colado. Fui esposa por poco tiempo, pero madre toda. La vida. Crié a mi hijo, Daniel, con lo que ganaba cosiendo en casa, después de que mi marido murió en un accidente absurdo de bicicleta, cuando Daniel todavía usaba pañales. Nunca me volví a casar. Nunca me faltó amor, porque se lo di todo a mi niño. La vida me enseñó a ahorrar en monedas, pero nunca en afectos. Siempre he sido de esas que abrazan fuerte, que besan sonoro en la mejilla, que aprietan la mano como si pudieran entregar un pedacito del alma en ese gesto. Cuando Daniel creció y se casó con Sofía, hice todo lo posible por no entrometerme, por no estorbar. Ella era muy distinta a mí, elegante, seria, de esas que prefieren los apretones de manos a los abrazos y las miradas secas en lugar de las carcajadas. Pero cuando nació Mateo, todo dentro de mí se volvió a encender. Ver a ese niño era como retroceder en el tiempo. Era como volver a tener a mi hijo pequeño en brazos. Desde el primer día, Sofía no aprobó mis maneras. Decía que yo consentía demasiado a Mateo, que mis abrazos lo hacían inseguro, que mis consejos estaban pasados de moda. Me tragué todo en silencio, porque mi amor por ese niño valía más que cualquier orgullo. Solo quería estar presente, ser parte de su infancia. Por eso, cuando supe que harían una fiestecita por los 8 años de Mateo, decidí que sería el mejor día para él, y también para mí. Yo misma preparé el pastel que más le gustaba, de chocolate con cobertura de canela, y le compré el cochecito azul que llevaba semanas mirando en la vitrina de la tiendita. Me levanté temprano aquel sábado. Me puse mi mejor blusa, un chal bordado por mí, de esos que solo uso en cumpleaños o misas importantes. Salí con el pastel en una mano y la bolsa del regalo en la otra, rezando en silencio para que todo saliera bien. Cuando llegué, ya había gente en la sala, primos, vecinos, compañeros del colegio. Mateo tenía un gorrito de papel y corría entre los globos. Cuando me vio, corrió hacia mí con los ojos brillantes. Mi corazón se apretó de ternura. Abrí los brazos para recibirlo, y fue entonces que la escuché. «Mamá, ya le dije que no lo abrace tanto. Lo está haciendo un niño débil y demasiado sensible. Por favor, mantenga su distancia». La voz de Sofía cortó el aire como un cuchillo. Todos se quedaron en silencio. La música, las risas, todo se detuvo por un segundo que pareció eterno. Los brazos de Mateo se congelaron en el aire. Yo también. Sentí que me ardía la cara. No por el regaño, ya había soportado muchos silencios, sino porque lo dijo frente a todos, como si yo fuera un estorbo, una amenaza, una carga. Intenté sonreír. Me acomodé como quien finge que no fue con ella. Mateo se quedó ahí, parado, mirándome con esos ojitos que, lo juro por Dios, tenían un poco de miedo y de tristeza. ¿Miedo de abrazarme? ¿Tristeza por no poder? ¿O por haber visto a su abuela ser cortada en seco mientras intentaba dar amor? Daniel estaba recargado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. No dijo nada, ni una palabra, un gesto. Solo desvió la mirada, como quien se avergüenza,
pero no lo suficiente como para hacer algo. Me senté en una esquina de la sala, con el pastel sobre las piernas, tratando de recomponerme. Los niños volvieron a correr, y los adultos fingieron que nada había pasado. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Algo profundo, antiguo, una cosa que ni siquiera sabía que aún podía doler. Entendí que, para esa casa, yo era una visita incómoda, que mi amor era visto como un exceso, que mi manera de ser ya no tenía cabida allí. Y también entendí que si Mateo crecía viendo eso, creyendo que el cariño es debilidad, jamás entendería quién fui para él. Y fue ahí cuando tomé una decisión. Con el corazón hecho pedazos, me levanté despacio. Caminé hasta la mesa. Dejé el pastel y la bolsa del regalo bien visibles. Tomé mi bolso, que había dejado en el sofá, y abrí el cierre. Dentro, junto a los pañuelos de papel y los santitos doblados, había una hoja que llevaba semanas guardando, garabateada en las madrugadas en que no podía dormir. Era una carta. Escribí en ella todo lo que mi corazón gritaba desde hacía años, pero que mi boca nunca se había atrevido a decir. Respiré hondo y la dejé sobre la mesa, entre los platos y los confetis. Nadie notó mi salida, o al menos eso creí en ese momento. Caminé despacio hacia la puerta, con la mirada fija en el suelo, como si mis propios pasos fueran lo único que me pertenecía. La música seguía sonando, pero para mí era puro eco. Al pasar por el pasillo, me detuve un instante frente al perchero donde Mateo había colgado su chamarra. La toqué con la punta de los dedos, casi como una despedida silenciosa. No podía creer que ese abrazo que me fue negado se transformaría en el último intento de estar presente en su vida. Afuera, el aire olía a polvo caliente y a gasolina. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Me senté un momento en la banca frente a la casa, justo al lado de la bugambilia que había plantado Daniel cuando era niño. Respiré hondo y sentí que mis manos temblaban. ¿Era tristeza? ¿Rabia? ¿Miedo? Tal vez todo eso junto. Pero por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí claridad. La carta que había dejado no era una explosión de rencor. Era una línea divisoria. Una forma de decir basta, de proteger o pouco que ainda restaba de mí. Mientras me alejaba por la calle empedrada, podía oír todavía las risas apagadas de la fiesta. Cada paso que daba era como un desgarro y al mismo tiempo un alivio. No, había planeado marcharme así. Mi intención era celebrar, cantar las mañanitas, ver a Mateo abrir su regalo. Pero entendí que, a veces, amar también es retirarse. Es saber cuándo uno ya no es bienvenido, cuándo el amor que uno ofrece se convierte en motivo de vergüenza para otros. Y eso duele más que cualquier ofensa directa. Volví a casa y me encerré sin prender las luces. Me senté en la mesa donde suelo rezar por las noches y me quedé en silencio largo rato. La vela que había dejado a medio consumir temblaba en su base de metal, como si también supiera que algo había cambiado. Me quité los zapatos, me solté el cabello y dejé caer las lágrimas que había aguantado todo el día. Lloré por Mateo, por mí, por todas las veces que me callé para no incomodar, pero sobre todo, lloré por Daniel, porque vi en sus ojos que él sabía que lo que Sofía hizo estuvo mal, y aún así, no se movió. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo congelado entre el impulso de correr a mis brazos y el miedo de desafiar a su madre. ¿Qué le habrán dicho después de que me fui? ¿Le explicaron? ¿Le mintieron? ¿Le dijeron que la abuela se enojó por nada? Me partía el alma no saber si él entendería que no lo dejé, que me fui para no enseñarle que el amor debe mendigarse, que hay gestos que, si uno no defiende, se marchitan, y yo no quería que mi amor por él se volviera una sombra silenciosa en su memoria. Al día siguiente, Daniel vino a mi casa. Tocó 1, 3 veces. No abrí, no porque estuviera enojada, sino porque no tenía fuerzas. Me sentía vacía, como si toda la energía que me quedaba la hubiera dejado escrita en esa carta. Escuché cómo se alejaba, despacio, sin decir nada. Ni siquiera llamó por teléfono. Me pregunté si había leído la carta, si la había entendido, o si simplemente la había dejado a un lado, como se deja algo incómodo que no se sabe cómo manejar. En los días siguientes, nadie más vino, ni un mensaje, ni una llamada. Hubiera desaparecido, y en cierto modo, así fue. Desaparecí de su historia. Me volví la página que ya no querían leer, pero también me volví la voz que no pudieron silenciar,
porque supe por una vecina que Sofía sí leyó la carta. La leyó, lloró y la rompió en pedazos, pero las palabras ya habían sido sembradas, palabras que, tal vez no ahora, pero algún día, germinarían en la conciencia de Daniel, y quizás, con suerte, en el corazón de Mateo. Y mientras todo eso ocurría allá, yo me reconstruía, acá. Volví a hornear pan por las mañanas, a regar mis plantas con paciencia, a escribir en mi cuaderno de tapas verdes. Retomé mis caminatas al mercado y mis visitas a la iglesia, no porque todo estuviera bien, sino porque entendí que el silencio también puede ser un lenguaje de amor, que mi ausencia podía ser, en sí misma, una lección, y que a veces el acto más poderoso no es pelear, sino simplemente irse, dejando una carta, un pastel y un vacío que hable por uno. Pasaron 2 semanas en las que mi casa se volvió más silenciosa que nunca. No el silencio tranquilo de las tardes normales, sino uno denso, espeso, que se instala en los rincones como el polvo que uno no barre por miedo a remover algo viejo. Me di cuenta de que mi celular no sonaba desde el día de la fiesta. Nadie preguntaba si estaba bien, ni siquiera para devolverme el refractario del pastel. Pensé en ir a buscarlo, pero me detuve. No era por el refractario, era por la dignidad que, una vez quebrada, tarda en recomponerse. A veces me sorprendía a mí misma mirando por la ventana cuando salían de la escuela. Veía a las mamás con sus hijos, los abrazos que se daban, los niños contando su día. Me imaginaba a Mateo bajando del carro, con su mochilita verde, y me preguntaba si se acordaba de mí, si notaba mi ausencia, si en algún momento del día decía, ¿y mi abuela? O si ya lo habían acostumbrado a que yo era solo una visita que vino, se fue y no volvió. Pensar eso me partía el alma, pero no me hacía cambiar de decisión, porque una cosa es extrañar y otra es volver al lugar donde te cortaron las alas. Una mañana, mientras barría el patio, vi una pequeña figura acercarse por la vereda. Era Mateo, solo, con la camisa un poco desabrochada y el cabello despeinado como siempre lo llevaba después del recreo. Mi corazón dio un brinco. Pensé en correr a abrazarlo, pero me contuve. No quería repetir lo que me había dolido tanto. Él se acercó despacio, como midiendo mis pasos, como si temiera que lo regañara por venir. «Abue», dijo bajito. Y eso fue suficiente para que mis ojos se llenaran de lágrimas. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Lo llevé a la cocina, le serví agua de Jamaica fresca, y le pregunté si sus papás sabían que estaba aquí. «No, me escapé tantito. No más quería verte». Me contó que había guardado el carrito azul debajo de su cama, que nadie más lo tocaba, y que cada noche lo sacaba para jugar un rato antes de dormir. Me dijo también que extrañaba mi pastel, mis cuentos, y que la fiesta no estuvo tan padre sin mí. Su forma de hablar era tan inocente, tan sincera, que por un momento me sentí viva de nuevo. Le acaricié el cabello, con cuidado, sin invadir. Me preguntó por qué me había ido así. Le dije que a veces los adultos cometen errores, que no siempre saben cómo mostrar el amor, y que a veces, cuando no nos dejan darlo, hay que encontrar otra forma. Me miró serio, como si entendiera más de lo que debía para su edad. «¿Te vas a ir para siempre?», preguntó. Le respondí que no, que una abuela nunca se va del todo, aunque no esté, que mientras él me recuerde con cariño, yo voy a estar cerquita, en las cosas que le hagan bien, en las veces que necesite sentirse querido. Antes de irse, me dio un abrazo, uno tímido, como pidiendo permiso al mundo. Yo lo devolví con todo lo que tenía dentro, y justo antes de cruzar la puerta, se volvió y dijo: «La carta que dejaste, mi mamá la leyó llorando. Mi papá no dijo nada, pero está raro desde entonces». Me quedé pensando en eso. No pregunté más. No era mi lugar. Ya no. Lo vi alejarse con el sol de la tarde iluminando seus pasiños inseguros. E alí entendí. Aquela cartiña simples tiña chegado onde precisaba chegar. Esa noche volví a escribir. No una carta, sino un diario. Algo solo para mí. Comencé a registrar cómo me sentía cada día, lo que soñaba, lo que me pesaba. Era como hablarme a mí misma, pero también como dejarle un legado a Mateo. Un lugar donde algún día él pudiera leer quién era su abuela, qué pensaba, cómo amaba. Escribir me dio orden, me dio paz, y poco a poco empecé a sentir que no todo estaba perdido,
que tal vez no volvería a ser parte de su día a día, pero sí de su historia. Al tercer domingo desde la fiesta, Daniel me llamó, no para disculparse, aún no tenía esas palabras, pero sí para decir que Mateo preguntaba mucho por mí. Me propuso que lo viera en el parque, a solas. Acepté, no por Daniel, sino por Mateo. Nos encontramos bajo la sombra de un pirú antiguo. Traía un cuaderno en la mano. Me lo dio. Era un dibujo. Él y yo comiendo pastel. Con letras torcidas había escrito: «Te quiero, abue». Lo abracé, y ahí, en ese momento, supe que mi lugar no se había perdido, solo había cambiado de forma. Después de aquel encuentro en el parque, algo en mí cambió. No fue como encender una luz, sino más bien como abrir una ventana que llevaba tiempo cerrada. El aire seguía siendo el mismo, pero ahora corría con más libertad. Empecé a aceptar que no podía controlar el mundo que rodeaba a Mateo, pero sí podía enseñarle con el ejemplo, y eso significaba seguir viviendo con dignidad, sin esconderme ni convertirme en mártir. Si Sofía no quería que yo lo abrazara, no podía obligarla a cambiar, pero tampoco iba a dejar que eso me rompiera. Daniel comenzó a visitarme esporádicamente. Al principio, venía solo, con una mezcla de culpa y torpeza, que lo hacía hablar de cualquier cosa menos de lo que importaba. Luego, de a poco, empezó a traer a Mateo. Venían con excusas, que si traían pan dulce, que si pasaban cerca del mercado. Yo los recibía con una sonrisa y les servía lo que tuviera. No se hablaba de la carta, ni del día de la fiesta, pero el silencio ya no era castigo, era puente, algo que nos unía más por lo que no decíamos que por lo que lográbamos poner en palabras. Una tarde, mientras tejía en la sala, Sofía apareció en mi puerta. No traía a Mateo. Venía sola, con el rostro serio, los labios tensos. Me pidió pasar, aunque mis manos comenzaron a sudar. Nos sentamos frente a frente, con la mesa entre nosotras como una línea de fuego. No pidió disculpas, no explicó nada, solo dijo: «No pensé que la carta me fuera a doler tanto. Pensé que estaba haciendo lo correcto». Su voz temblaba, pero no dejaba de mantener la mirada. Yo no dije nada. A veces el perdón empieza con el silencio. Me agradeció por criar a Daniel como lo hice. Me dijo que Mateo me adoraba. Y luego, sin previo aviso, se quebró. A llorar. Comenzó en silencio primero, luego con sollozos cortos, como si las palabras que había guardado por años se le hubieran vuelto piedras en el pecho. «Tengo miedo», me confesó. Miedo de no saber ser madre, de que Mateo sufra, de perder el control. Su confesión me desconcertó. Por primera vez, vi en ella a una mujer frágil, insegura, humana, no a una enemiga. Y algo dentro de mí, contra todo pronóstico, se ablandó. Le ofrecí un pañuelo de tela que siempre llevo en el bolso. Lo tomó con manos temblorosas. No era un gesto grandioso, pero sí el primero de muchos que podrían venir. Hablamos poco después de eso. Me dijo que necesitaba tiempo para entender muchas cosas. Yo le respondí que no esperaba que cambiara de un día para otro, solo que me permitiera amar a mi nieto a mi manera, sin miedo, sin culpa. Me miró en silencio, asintió con los ojos llenos de agua y se fue. No supe si fue una tregua o un adiós, pero me bastó. Esa noche dormí mejor, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque sentí que algo había comenzado a moverse. El resentimiento no desaparece de golpe, pero se puede aflojar, como un nudo viejo. Empecé a imaginar a Mateo creciendo con ambas formas de amor, la de su madre, estructurada y firme, y la mía, cálida y desbordada. Tal vez eso lo haría más fuerte, no más débil. Tal vez ahí estaba el verdadero equilibrio que Sofía temía. Desde entonces, nuestras visitas se volvieron más regulares. Mateo venía a ayudarme a hornear, a leer cuentos, a dibujar. No, siempre estaba Sofía, pero a veces pasaba a recogerlo y se quedaba 5 minutos, luego 10. Había un respeto nuevo entre nosotras. No amistad, aún, pero sí una especie de pacto silencioso. Lo suficiente para que Mateo no sintiera que debía elegir entre nosotras. Y eso, para mí, era una victoria mayor que cualquier disculpa. Un día, Mateo me preguntó si podía escribir una carta. «¿Como la tuya, abue?», dijo con una sonrisa pícara. Le pasé una hoja y un lápiz. Escribió con letra chueca y entusiasta: «Gracias por quererme tanto. Yo también te quiero muchísimo». Lo firmó con su nombre completo, como si fuera algo solemne. Lo dobló en 4
y lo metió en mi bolso sin que yo lo viera. Ese papelito está ahí hasta hoy. No lo abro, no porque no quiera leerlo, sino porque ya lo tengo grabado en el corazón. A partir de entonces, comencé a dejar de contar los días que pasaban desde aquella fiesta. Antes, cada amanecer era una recordación silenciosa de aquel momento en el que me sentí invisible, pero ahora cada día tenía algo nuevo. Una visita de Mateo, un mensaje breve de Daniel, un gesto inesperado de Sofía. Las heridas no desaparecieron, pero se convirtieron en cicatrices que me recordaban que seguía viva, que aún podía amar sin destruirme en el intento. Volví a cocinar con gusto, no solo por obligación. Empecé a inventar nuevas recetas para Mateo, a escribirle pequeñas notitas dentro de las servilletas, como hacía cuando Daniel era niño. Él se reía, me abrazaba y me decía que era la abuela más chida del mundo. Esas palabras, dichas con la naturalidad de un niño, me llegaban como caricias en el alma. Me hacían sentir que todo el esfuerzo, la tristeza y la dignidad resguardada habían valido la pena. Un domingo, mientras tomábamos nieve en la plaza, Mateo me preguntó si siempre había vivido en la misma casa. Le conté historias de cuando Daniel era pequeño, de cómo arreglábamos juguetes rotos, de las veces que dormíamos juntos por si había tormenta. Le hablé de su abuelo, a quien no conoció, pero que lo habría adorado. Él escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra que salía de mi boca fuera un tesoro. En ese momento comprendí que no necesitaba estar en todas partes para ser parte de su vida. Solo necesitaba estar de verdad. Poco después, Sofía me invitó a una comida familiar. Era la primera vez que lo hacía. Dudé. Mi cuerpo se tensó al recordar la última vez que estuve en su casa, al oír otra vez su voz diciéndome que no abrazara a mi nieto. Pero acepté. No por ella, ni por Daniel, por Mateo, porque merecía vernos convivir sin frialdad, porque si algo quería enseñarle, era que uno puede tender puentes incluso después de sentirse derrumbado. Esa tarde, llevé una tarta de limón que siempre me sale bien. Entré con pasos firmes. Saludé a todos con una sonrisa serena. Sofía me recibió en la puerta. No había tensión en su rostro, aunque tampoco calidez, solo una calma nueva. Daniel me abrazó al verme. Mateo corrió a mi lado y me tomó de la mano. Su gesto fue tan sencillo y tan poderoso que todo lo demás desapareció. Ya no importaba lo que se había dicho antes. En ese instante, yo era su abuela, y él, mi niño. La comida transcurrió con tranquilidad. Hablamos de cosas simples, de la escuela, del clima, de una nueva película que Mateo quería ver. Nadie mencionó la carta, ni la fiesta, pero cada palabra dicha tenía una nota de cuidado, como si todos estuviéramos tejiendo algo nuevo entre los silencios. No era reconciliación plena, pero sí respeto. Y después de todo lo vivido, eso era más de lo que había esperado. Antes de irme, Sofía se acercó y me dijo, bajito, casi como quien no quiere ser oída: gracias por venir. Mateo te necesita, y yo también. No supe qué responder. Solo asentí y le toqué el brazo con suavidad. Ese gesto, mínimo, fue nuestro primer acuerdo verdadero. Ya no éramos dos mujeres enfrentadas por un niño. Éramos dos generaciones intentando no repetir heridas, no perpetuar el miedo. Al llegar a mí esa noche, me senté frente a mi altar. Encendí una vela y recé por ellos, por mí, por nosotros. Pensé en la carta, en cómo unas cuantas palabras escritas con dolor, pero con verdad, habían logrado mover cosas que yo ya daba por perdidas. No sabía si el futuro traería nuevos conflictos, nuevos silencios, pero ahora tenía algo que no tenía aquella tarde de la fiesta, una certeza profunda de que mi voz, aún en papel, tenía peso, y que el amor, cuando es digno, siempre encuentra un lugar para quedarse. Los días siguientes fueron más suaves, como si el mundo finalmente hubiera entendido que yo solo quería estar, amar, sin pedir permiso. Mateo venía a veces los miércoles después de la escuela, otras veces los domingos por la tarde. Siempre encontraba alguna excusa para quedarse un poco más. ¿Puedo ayudar con las plantas, abue? ¿O me lees otro capítulo del libro? Y yo, encantada, me entregaba a ese tiempo como si fuera un regalo que la vida me devolvía de a poco, sin prisa, pero sin pausa. Una tarde, mientras Mateo pintaba en la terraza, me dijo algo que me dejó pensativa por días. Mi mamá ya no se enoja cuando hablo de ti. Lo dijo sin drama,
con la simpleza de quien observa un cambio sin entender del todo su peso. Pero para mí, esas palabras fueron un alivio, como una llave que abre una puerta que parecía trancada para siempre. Tal vez Sofía no me pediría perdón con palabras, pero permitir que su hijo hablara de mí sin freno ya era una forma de reconocimiento, un tipo de tregua silenciosa. Empecé a notar que algo había cambiado también en Daniel. Se mostraba más presente, más atento. Ya no hablaba con evasivas, ni cambiaba de tema cuando se trataba de su infancia o de mí. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo: «Perdón, mamá, por no decir nada ese día». Fue tan directo y sincero que no supe qué decirle al instante. Solo apreté su mano sobre la mesa y dejé que el silencio hiciera lo suyo. Hay palabras que tardan años en llegar, pero cuando lo hacen, sanan con una fuerza que desarma. Volví a mirar la carta que había escrito. Tenía una copia guardada en mi cuaderno de tapas verdes. No la releía desde la noche que la dejé en la mesa. Esta vez, la observé con otros ojos, no como una queja, ni como un acto de ruptura, sino como una declaración de amor propio. Allí estaba todo lo que necesitaba decir para no desaparecer, para no convertirme en una sombra en la vida de mi nieto. Me di cuenta de que aquella carta no solo había cambiado a mi familia, sino que me había cambiado a mí. Un fin de semana, Mateo me pidió dormir en casa. Me pareció un gesto inmenso, como si hubiera querido volver a esas noches donde el amor era tibio y sencillo, entre cuentos, cobijas pesadas y el olor a pan dulce recién horneado. Preparamos la cama juntos, elegimos una película y él me abrazó sin miedo. Me gusta más estar aquí, abue. Es más tranquilo. Su inocencia me conmovió, pero también me llenó de responsabilidad. Yo debía ser ese lugar seguro para él. No solo una abuela, sino un refugio. Esa noche, mientras él dormía profundamente, yo lo observaba en silencio. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en todo lo que aún teníamos por delante. Me pregunté qué recordaría él cuando fuera grande, si aquella fiesta quedaría como un momento confuso, o si la ternura con la que lo seguía amando pesaría más. Decidí que haría todo lo posible para que lo segundo fuera lo que quedara, que mi amor sería tan constante que terminaría borrando cualquier duda, cualquier dolor. En los meses siguientes, la relación con Sofía se mantuvo en un equilibrio frágil pero respetuoso. No éramos amigas, pero habíamos dejado de ser extrañas. A veces me pedía consejos, otras veces solo me escuchaba hablar de plantas o de recetas. Había días en los que me ofrecía llevarme al mercado, y aunque la conversación en el coche era breve, había un tipo de compañía que antes no existía. No forzábamos nada, simplemente dejábamos que el tiempo hiciera su parte. Mateo, mientras tanto, crecía. Cada semana tenía una historia nueva, un dibujo distinto, una palabra que había aprendido. Me pedía que lo ayudara con las tareas, que le enseñara a coser botones, que le contara más sobre su abuelo. Era curioso, sensible, alegre, y yo sabía, en el fondo, que si podía mantenerme cerca, aunque fuera desde un rincón discreto, mi presencia dejaría una huella, una que nadie podría borrar ni prohibir, porque el amor verdadero no necesita permiso, solo necesita verdad. Un jueves por la mía. Mañana, mientras barría la entrada, una vecina me detuvo para decirme que había visto a Sofía defendiendo a Mateo frente a otra madre en la escuela. Dijo que su hijo no era débil, que era sensible y empático, y que eso era su mayor fuerza. Esas palabras me sorprendieron más de lo que hubiera imaginado, no por lo que dijo, sino por quién lo dijo. Sofía, la misma que alguna vez me mandó callar por abrazar demasiado, ahora usaba las mismas palabras que tanto despreciaba como escudo para su hijo. Sonreí. No dije nada, pero por dentro sentí una pequeña victoria. Empecé a entender que a veces las batallas no se ganan con gritos ni con enfrentamientos, sino con paciencia y coherencia, con el ejemplo. Al final, uno no cambia a los demás, pero puede sembrar dudas, abrir grietas y dejar que el tiempo y el amor hagan su trabajo. Yo nunca quise imponer mi forma de amar, solo quería que no la negaran, y poco a poco veía cómo ese amor iba haciendo raíces. En Mateo, en Daniel, incluso en Sofía. Una mañana de diciembre, Mateo me ayudó a armar el nacimiento. Mientras colocábamos las figuritas, me preguntó: ¿Tú crees que la Virgen María también lloró cuando su hijo creció y ya no estaba tanto con ella? Me quedé mirándolo en silencio.
conmovida por su pregunta. Le respondí que sí, que seguramente lloró, pero que también se sintió feliz al verlo crecer con su propia luz. Como tú conmigo, ¿verdad, abue? Me abrazó fuerte, y ahí supe que, sin decirlo, él entendía todo. Para Navidad, Sofía me invitó a cenar con ellos. Esta vez, sin tensión, sin miradas cuidadosas. Me dejó ayudar en la cocina, e incluso me pidió que preparara mi famoso ponche con guayaba. Me trató con respeto, y aunque no hubo abrazos, sí hubo sonrisas. Daniel me sentó a su lado. Mateo no se despegó de mí en toda la noche. En un momento, mientras abríamos los regalos, me pasó una hoja doblada. «Otra carta, abue», decía. «Gracias por volver, aunque no te fuiste». Me costó no llorar. Guardé esa carta con la inocencia. 2 papeles que decían mucho más de lo que cualquier conversación pudo haber dicho. Uno fue una despedida con dignidad. El otro, una bienvenida sin promesas, pero con esperanza. Y entendí algo que nunca había visto con claridad. A veces, el amor necesita distancia para ser escuchado. A veces, una ausencia oportuna puede ser más poderosa que 1000 presencias incómodas. En enero, Mateo comenzó clases de guitarra. Me pidió que lo acompañara a comprar el instrumento. Pasamos la tarde caminando por el centro, probando sonidos, riendo con los nombres de las tiendas. Me sentí joven otra vez, como si el tiempo me hubiera devuelto algo que creía perdido. Caminando de regreso me dijo: «Quiero tocar una canción para ti, cuando aprenda». Y yo, sin pensarlo, le respondí: «Entonces viviré muchos años más, solo para oírla». Mi rutina volvió a ser una mezcla de silencio y compañía, de calma y ternura. Ya no esperaba llamadas, ni me angustiaba por los días sin visitas. Vivía en paz con la certeza de que el amor que había sembrado ya estaba dando frutos. Y aunque no todo era perfecto, había verdad. Y en la verdad hay belleza, porque uno no necesita ser aceptado por completo, solo necesita ser amado por lo que es. Un domingo al final del verano, Daniel llegó solo a mi casa. Me pidió café. Se sentó, suspiró largo y me dijo: «He estado leyendo tu carta muchas veces. Me dolió mucho, pero también me abrió los ojos. Hablamos por horas. Me contó cosas de su infancia que nunca se había atrevido a compartir. Sus miedos, sus frustraciones. Me confesó que muchas veces se sintió atrapado entre 2 mundos, el mío y el de Sofía, y que su silencio no era por falta de amor, sino por miedo de romper algo que ya se sentía frágil. Escucharlo hablar así, tan abierto, me conmovió profundamente. Era como si el niño que crié, ese que dormía abrazado a mi brazo cuando tenía miedo, estuviera regresando para decirme: «Aquí estoy, mamá». No lo interrumpí, solo lo miraba, le servía más café y dejaba que todo lo que había guardado saliera como una cascada que finalmente se atrevía a caer. Daniel no era malo, solo estaba atrapado, como tantos hombres criados para no mostrar debilidad, para no contrariar, para no molestar. Y en ese rol había olvidado que también tenía derecho a sentir. Me pidió perdón otra vez, pero esta vez con una voz rota, de hijo y no de hombre. Me dijo que la carta le dolió, porque era cierta, porque lo enfrentaba con lo que no quiso ver. Y me agradeció por haber tenido el coraje que él no tuvo. «Yo no sabía cómo defenderte sin crear otra guerra», me confesó. Le respondí que lo entendía, que no le guardaba rencor, pero que necesitaba escucharlo para cerrar esa herida abierta desde hacía meses. Y esa conversación, entre madre e hijo, nos curó a los 2. Después de ese día, nuestra relación se volvió más directa, más real. Daniel ya no se escondía detrás de silencios incómodos ni de frases diplomáticas. Me contaba más cosas, me pedía opinión, me trataba con una ternura que hacía años no veía en él. A veces me decía: «¿Te acuerdas cuando me llevabas al río?», y nos reíamos de anécdotas viejas que creí olvidadas. Era como si el tiempo se hubiera soltado, como si la carta hubiera sido la llave para abrir esa puerta cerrada por tantos años. Mateo también lo notó. «Mi papá ahora te abraza más», me dijo un día. Y sí, era cierto. En cada gesto, en cada visita, había una intención de sanar, de construir algo nuevo. Ya no era solo por Mateo, era por todos. Nosotros, incluso Sofía, aunque aún con reservas, se mostraba más abierta.
Me dejaba acompañarlos a eventos escolares. Me pedía ayuda con cosas pequeñas. Me hablaba sin dureza. No éramos íntimas. Pero ya no había guerra. Y esa tregua era un alivio. Un sábado, durante un desayuno familiar, Mateo se levantó de la mesa y trajo un cuaderno. «Estoy escribiendo una historia», dijo. Se llamaba La señora que escribía cartas. Era sobre una abuela que había sido silenciada, pero que con una sola carta cambió el corazón de su familia. Me costó no llorar. Daniel lo miró con orgullo, y Sofía, por primera vez, me dedicó una sonrisa franca, sin reserva. En ese instante supe que mi nieto no solo había entendido lo que pasó, sino que lo había transformado en algo hermoso. La carta que alguna vez fue mi único recurso, ahora era una historia viva, una enseñanza que Mateo llevaba consigo y que quizás, algún día, le transmitiría a sus propios hijos. No necesitaba leerla otra vez para recordar lo que decía. La llevaba en la memoria, en los gestos cotidianos, en la forma en que mi familia se reconstruía con pequeños ladrillos de perdón. Y eso, para mí, era el milagro más grande que podía pedir. Con el tiempo, más personas del barrio se enteraron de lo ocurrido. Algunas me preguntaban qué decía la carta. Yo solo respondía lo que una abuela cansada y amorosa necesitaba decir. Nunca la compartí en voz alta, no por vergüenza, sino porque era mía, y porque su efecto ya estaba hecho. Era una verdad dicha en el momento justo, ni antes ni después. Una verdad que por fin había sido escuchada. Hoy, cada vez que Mateo me abraza, siento que estoy cerrando un ciclo, no uno de dolor, sino de transformación. No volví a escribir otra carta desde entonces. No hizo falta. Aprendí que a veces, una sola palabra escrita con el corazón puede cambiar el rumbo de una historia entera. Que a veces, el amor no se grita ni se suplica, se afirma, se sostiene, y si no cabe en un lugar, se retira, con la frente en alto, dejando una estela que, con el tiempo, todos aprenderán a seguir. Cuando llegaba alguna festividad importante, ya no me preguntaba si iba a ser invitada. Sabía que sí, no por obligación, sino porque me habían hecho de nuevo un lugar. Pero ya no llegaba como antes, con el corazón en la mano y el miedo en el bolso. Llegaba serena, con la certeza de que todo lo que era, todo lo que había dado, tenía valor. Y si bien no esperaba halagos, tampoco temía humillaciones. Ese equilibrio, tan sencillo en apariencia, era fruto de muchas noches en vela y una sola hoja de papel. Un día, mientras Mateo me ayudaba a colgar ropa en el patio, me preguntó si alguna vez tuve miedo de haberme equivocado. La pregunta me dejó pensando. Le respondí que sí, que hubo momentos en que dudé, en que sentí que tal vez me había ido muy pronto, o que había sido demasiado dura, pero que lo importante no era no equivocarse, sino actuar con verdad. «Y tú lo hiciste, ¿verdad?», dijo él, como queriendo asegurarse. «Lo hice porque te amo», le respondí, y con eso bastó. No se necesitaba más. En la escuela, Mateo presentó un trabajo sobre la persona que más admiraba. Me lo contó Daniel, porque él estuvo presente. Llevó una foto mía, de esas viejitas donde estoy con trenzas y un delantal floreado, y dijo que su abuela era valiente, que había escrito una carta que cambió todo. Dicen que algunos niños no entendieron, pero que la maestra lloró. Cuando me lo contaron, me fui a mi cuarto en silencio y agradecí a Dios, no por el reconocimiento, sino porque entendí que, sin darme cuenta, me había convertido en semilla. Los domingos en familia se volvieron costumbre, a veces en mi casa, otras en la de ellos. Cocinábamos juntos, jugábamos lotería, veíamos películas antiguas que yo les enseñaba a amar. La casa volvió a llenarse de voces, de risas, de aromas. Ya no era la soledad la que habitaba mis paredes, sino la memoria viva del amor reconstruido. Daniel me ayudaba con cosas del jardín. Sofía me preguntaba por remedios caseros. ¿Y Mateo? Bueno, Mateo nunca dejó de mirarme con esos ojos de niño que reconocen lo esencial. Una tarde de lluvia, Mateo me pidió leerle la carta. La de verdad, dijo. Me resistí un poco. No quería que volviera a sentir el dolor. Pero insistió. Y entonces, con la voz pausada, le leí palabra por palabra lo que había escrito aquel día, con las manos temblando y el corazón hecho trizas. Al terminar, me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por no haberte quedado
Callada, abue. Ese día comprendí que incluso las heridas bien narradas pueden convertirse en manuales de ternura. Tiempo después, Mateo cumplió 9 años. Esta vez no hubo fiesta pomposa ni invitados incómodos. Solo una comida familiar, en el patio de su casa, con luces colgantes, tamales y música suave. Me senté a su lado, y cuando llegó el momento del pastel, él me pidió que fuera yo quien cantara. Como antes, dijo, y yo canté, no con la voz perfecta, pero con el alma llena, y mientras lo hacía, vi en los ojos de Sofía una emoción distinta, tal vez orgullo, tal vez gratitud, pero ya no era desprecio, y eso, para mí, fue suficiente. Me di cuenta de que había logrado lo que parecía imposible, ser parte sin invadir, amar sin mendigar, enseñar sin imponer. No fue fácil, ni rápido, pero valió cada lágrima. A veces, para que una familia crezca, hace falta que alguien se rompa primero, que alguien diga basta, que alguien escriba, y yo fui esa persona, no por valiente, sino por necesidad, porque el amor, cuando no cabe en el silencio, debe hacerse palabra. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me duele la memoria. Al contrario, me siento en paz. La carta sigue guardada, doblada con cuidado en mi cuaderno de tapas verdes. No la volveré a entregar. No hace falta. Ya cumplió su misión, porque esa hoja, escrita una tarde de dolor, me salvó. Y salvó también a mi nieto de crecer sin saber quién era su abuela. Y eso es más de lo que yo hubiera podido pedirle a la vida. A veces pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada ese día, si hubiera sonreído por compromiso, abrazado a escondidas, fingido que nada dolía. Tal vez nada de esto habría cambiado. Tal vez Mateo seguiría pensando que el amor debía medirse para no incomodar. O tal vez yo misma me habría ido apagando por dentro, lentamente, sin que nadie lo notara. Esas posibilidades me recuerdan que hay silencios que matan más que las palabras duras, y que una carta, por sencilla que sea, puede convertirse en salvavidas. He conocido a otras mujeres de mi edad que viven situaciones parecidas. Me lo cuentan en el mercado, en la iglesia, incluso en la fila del banco. Me dicen que ya no son escuchadas, que las ven como estorbo, que sus maneras de amar son tratadas como debilidades. Y yo les hablo de mi carta. No les digo que hagan lo mismo, pero sí que se escuchen a sí mismas, que no dejen que les roben el derecho de ser parte, porque la familia no es una estructura cerrada, es un tejido que se deshace si no se cuida. Un día, en una conversación larga con Sofía, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Yo te tenía miedo, Carmen, no porque fueras mala, sino porque tu forma de querer era tan distinta a la mía, que me hacía sentir que no era suficiente como madre. Y entonces entendí muchas cosas. Entendí que su frialdad no venía del odio, sino de la inseguridad, que el juicio que tanto me dolió venía, en realidad, de un miedo profundo, y eso, lejos de enojarme más, me hizo verla con compasión, con esos ojos que solo el tiempo te enseña a usar. A partir de ahí, nuestra relación cambió de raíz. Ya no era solo una tregua, era una construcción. Empezamos a hablarnos desde la experiencia, no desde la herida. Me contaba sus preocupaciones, yo le contaba mis errores. A veces nos reíamos de nuestras torpezas, otras llorábamos sin necesidad de palabras. Y Mateo, en el centro, era testigo de que dos mujeres muy diferentes podían aprender a quererse, aunque no se parecieran en nada. Era el puente entre nosotras, y lo supo siempre. Para mi cumpleaños número 73, organizaron una comida sorpresa en el patio de mi casa. No fue algo grande, pero sí cálido. Había flores, mi música favorita, y platos preparados entre todos. Daniel me abrazó fuerte y me dijo, «Gracias por enseñarnos tanto sin imponerlo». Sofía me regaló un libro con una dedicatoria que decía, «Gracias por tu paciencia y por no irte del todo». Y Mateo me cantó una canción con su guitarra, la misma que compramos juntos, aquella tarde en el centro. Me senté a escucharlo con el corazón desbordado. Cada acorde era una caricia, cada palabra un bálsamo. Y mientras lo veía tocar, tan seguro, tan lleno de vida, supe que todo lo que había hecho valía la pena. Porque mi nieto no solo sabía que lo amaba, también sabía que tenía derecho a amar sin miedo. Y si algún día alguien intentaba limitarlo,
él tendría una historia que contar. Una historia que empezó con un abrazo negado y terminó con una canción compartida. Ya no vivo esperando llamadas ni midiendo el afecto. Aprendí a disfrutar lo que hay, lo que llega, lo que permanece. Sigo escribiendo en mi cuaderno, sigo horneando pan, sigo regando las plantas cada mañana, pero ahora lo hago desde otro lugar, uno más liviano. Ya no me pesa el pasado, ni me asusta el futuro, porque sé que lo que construí, con amor y con palabras, ya echó raíces, y esas raíces están vivas, creciendo, sosteniéndonos a todos. A veces, cuando estoy sola por las tardes, releo la carta por última vez, no para revivir el dolor, sino para recordar la fuerza. La dejo sobre la mesa, la miro y la vuelvo a guardar. Y me digo a mí misma que, aunque la escribí para decir adiós, terminó siendo una manera de quedarme, una forma de hacerme presente sin gritar, de amar sin permiso, de decir, aquí estoy, y eso, para una abuela como yo, es más que suficiente. En uno de esos días de otoño, cuando las hojas caen como si el mundo estuviera dejando ir también sus propias heridas, Mateo me preguntó si yo creía en los milagros. Le respondí que sí, pero que no eran como en los cuentos, ni como en las películas. Un milagro puede ser que alguien te escuche cuando ya habías perdido la esperanza, le dije, o que alguien que parecía lejos vuelva a mirarte con amor. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía, y siguió dibujando en silencio. Mis amigas del barrio, aquellas que vieron todo desde la distancia, empezaron a notar los cambios. Una me dijo, «¿Te ves más derecha al caminar, Carmen?» Y era verdad. Ya no cargaba con la vergüenza ni con el dolor acumulado. Había soltado tanto que hasta mi cuerpo lo sabía. Me volví una versión más serena de mí misma, con las mismas canas, con los mismos silencios, pero con una paz que se gana solo después de haber resistido sin dejar de ser quien una es. Sofía me sorprendió un día con una propuesta que jamás hubiera imaginado. Me pidió ayuda para organizar el cumpleaños de Mateo. Me mostró ideas de decoración. Me consultó sobre el menú. Me preguntó qué juegos solíamos hacer cuando Daniel era chico. Yo no sabía si reír o llorar. Esa invitación era mucho más que logística. Era una forma de decir, confío en ti. Y aunque nunca usó esas palabras, su gesto me bastó. Sentí que, al fin, el puente estaba completo. Trabajamos juntas durante semanas. Compramos globos, preparamos piñatas, cocinamos pastel, y aunque no siempre coincidíamos en todo, aprendimos a escucharnos, a ceder, a reírnos de nuestras diferencias. Fue como un ensayo de reconciliación continua. Daniel observaba en silencio, con una sonrisa tranquila, como quien por fin ve que su hogar tiene espacio para todos. Y Mateo, entre risas y emoción, no dejaba de repetir que iba a ser el mejor cumpleaños del mundo. El día de la fiesta llegó. Esta vez, no había tensión en el ambiente. Los invitados eran amigos cercanos, vecinos queridos, familia que sabía la historia sin necesidad de preguntar. Cuando llegué con la bandeja de panecillos, Sofía me recibió con un abrazo suave, no largo, no forzado, solo un gesto sincero. Me sentí parte, no una visita, no una sombra, parte, y eso hizo que todo dentro de mí se acomodara en paz. Durante la celebración, Mateo tomó el micrófono de juguete y anunció que quería dedicar unas palabras. Este cumpleaños es especial porque mi abuela y mi mamá lo hicieron juntas, y eso me hace sentir el niño más feliz del mundo. Todos aplaudieron, algunos con lágrimas discretas. Yo no pude contenerme. Me limpié los ojos y aplaudí también. No por protocolo, sino porque entendía la magnitud de esas palabras, porque sabía lo que habíamos recorrido para llegar hasta ahí. Esa noche, cuando volví a casa, me senté en mi sillón de siempre, con los pies cansados, pero el corazón lleno. Miré alrededor y vi las fotos nuevas en los portarretratos, los dibujos de Mateo pegados en la nevera, las plantas floreciendo como si también celebraran. Pensé en cuánto había cambiado todo desde aquella tarde en la que me fui en silencio, y cómo, al irme, abrí la posibilidad de volver de verdad. A veces, el amor no se defiende con gritos ni con enfrentamientos, se defiende con gestos, con constancia, con dignidad. A veces, se escribe una sola vez y se deja sobre la mesa, como quien deja una semilla esperando que alguien tenga el valor de regarla. Y si eso ocurre, si alguien la cuida, entonces florece, como floreció en mi familia,
como floreció en mí. Con el paso de los días, Mateo comenzó a interesarse más por la historia de nuestra familia. Me pedía que le contara cómo era Daniel de niño, cómo conocía a su abuelo, qué hacía yo antes de ser abuela. Cada vez que se sentaba a mi lado con esa curiosidad tan pura, sentía que estaba sembrando en él una raíz fuerte, una identidad. Le hablé de nuestras tradiciones, de los refranes de mi madre, de las canciones que cantábamos cuando no teníamos electricidad. Y él escuchaba como si estuviera leyendo un libro antiguo que no quería que terminara nunca. Un día me preguntó si podía grabar mis historias. Quiero tenerlas para siempre, abue, por si un día no estás. Me dio un vuelco el corazón, pero asentí. Trajo una grabadora vieja que su papá tenía guardada y me pidió que hablara como siempre lo hacía. Al principio me sentí rara, pero luego fue fluyendo. Grabamos tardes enteras, entre risas y recuerdos. Su voz me decía, otra, abue, y yo me sentía como una contadora de cuentos que, sin querer, estaba dejando un legado. Daniel escuchó algunas de esas grabaciones y se emocionó. Dijo que había cosas que él mismo había olvidado, que me agradecía por no haberme rendido, por haber mantenido mi amor vivo incluso cuando parecía que no había espacio para él. Me abrazó y me dijo, nunca más voy a permitir que alguien te quite tu lugar. Y aunque no necesitaba esas palabras, porque ya me sentía en paz, recibirlas fue como un cierre suave para tantas páginas que antes me dolían al leer. Sofía, poco a poco, fue soltando su coraza. No se volvió otra persona, pero sí una más humana, más cercana. A veces me contaba de su trabajo, de sus propias dudas como madre, y yo la escuchaba sin juicio, porque entendía que ninguna maternidad es perfecta, ni siquiera la mía. Nos fuimos encontrando en los errores, en las ganas de hacerlo bien, en el miedo de dañar a quien más se ama. Era un terreno nuevo, y lo pisábamos con cuidado, pero juntas. Mateo escribió un pequeño libro con dibujos sobre nuestra historia. Lo tituló Mi familia no es perfecta, pero es valiente. En la portada estábamos los 4, él, sus padres y yo, de la mano frente a una casa con flores. Me lo regaló un domingo por la tarde, envuelto en papel craft y con un lazo hecho por él mismo. Lo abrí con las manos temblorosas. Era hermoso. Y más aún, era verdadero. En sus páginas había verdad, perdón y ternura. Todo lo que habíamos aprendido juntos. A veces pienso que mi carta no solo fue una despedida, fue un mapa, uno que les permitió a encontrarme todos otra vez, pero ya no en el lugar en que me habían encerrado, sino en uno nuevo, libre, justo. Y a mí también me permitió reencontrarme conmigo misma, con esa Carmen que no se resigna, que ama sin miedo, que sabe cuándo hablar y cuándo irse. Esa mujer que por años había sido madre, abuela, sombra, y que al fin se volvió voz. Los niños crecen rápido. Mateo ya no es aquel de 8 años que lloraba por no poder abrazarme. Ahora es un adolescente con ideas propias, con dudas nuevas, otros intereses, Pero cada vez que me ve, me abraza con fuerza. Nunca dejó de hacerlo. Y cada uno de esos abrazos lleva dentro todo lo que vivimos. No es un gesto automático, es una memoria viva, un acto de amor consciente, y yo lo recibo como si fuera el primero. A estas alturas, no sé cuántos años más me quedan, pero sé que ya no temo al olvido, porque no me borraron, porque existí con fuerza, con dignidad, con ternura, porque luché por el derecho de amar a mi nieto a mi manera, y porque, sin querer, enseñé a todos que hay silencios que duelen, pero también cartas que curan. Y esa, la que escribí aquella tarde de cumpleaños, fue la carta que me salvó. Hace poco, Mateo me trajo una tarea del colegio. Tenía que hacer un árbol genealógico. Me pidió ayuda para completarlo y, mientras escribíamos los nombres de los bisabuelos, tatarabuelos y primos que yo recordaba, me miró y dijo, «Tú eres la raíz más fuerte». Me reí, pero por dentro me estremecí, porque sí, me había sentido raíz muchas veces, enterrada, invisible, pero siempre firme. Y ahora, escuchar eso de su boca era como confirmar que todo había valido la pena. Le conté anécdotas de su abuelo, historias que solo yo conocía y que temía que se perdieran en el tiempo. Mateo las anotó con cuidado, como si cada palabra fuera un tesoro. Me di cuenta de que estaba dejando algo más que recuerdos. Estaba sembrando memoria, identidad, pertenencia. Y eso me hizo sentir útil, viva, necesaria.
ya no como antes, sino desde la calma de quien sabe que está cumpliendo su misión. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos chocolate caliente, me preguntó: ¿Y tú, abue, tenías sueños cuando eras joven? Me sorprendió la pregunta. Nunca nadie me la había hecho. Le conté que sí, que había querido viajar, tener una pequeña cafetería, escribir mis memorias. Pues aún puedes, me dijo. Y esa frase se me quedó rondando en la cabeza todo el día, porque de algún modo tenía razón. Nunca es tarde para retomar pedacito de lo que una fue antes de ser solo madre o abuela. Esa misma noche, saqué una libreta nueva. Empecé a escribir, no solo sobre lo que pasó con la carta, sino sobre todo lo demás. Mi infancia, mi juventud, mis miedos, mis pequeñas rebeldías. Era como recuperar partes de mí que había dejado en el camino. No lo hacía para publicarlo, ni para que otros lo leyeran. Lo hacía por mí, para no olvidarme de quién fui, y para que, si un día Mateo quiere saber más, tenga dónde encontrarme. Daniel me regaló una cámara vieja que había encontrado entre sus cosas. Me dijo: para que captures lo cotidiano, mamá. Y así lo hice. Empecé a fotografiar mi jardín, los desayunos con Mateo, mis manos mientras tejo, las flores que se abren en la ventana. Cada foto era una manera de decir: estoy aquí, porque hay muchas formas de dejar huella, y yo elegí la ternura como la mía. Sofía, al ver mis escritos y mis fotos, me dijo: deberías hacer un libro. Las abuelas como tú tienen mucho que enseñar. Y, por primera vez, lo consideré, no por vanidad, sino porque entendí que muchas otras mujeres viven lo que yo viví, pero sin voz, sin carta, sin abrazo. Tal vez mis palabras puedan servir a otras. Tal vez mi historia no termine solo en este hogar, sino que se extienda, como lo hace una carta que viaja lejos y cambia algo en quien la lee. Mateo me propuso que hiciéramos el libro juntos. Él haría las ilustraciones y yo escribiría los relatos. Me pareció una idea hermosa. Empezamos a trabajar en eso, los fines de semana. Es un proyecto lento, pero lleno de amor. Cada dibujo que hace está lleno de detalles que me derriten el corazón, y cada texto que escribo me recuerda que fui fuerte incluso cuando me sentí frágil. Es nuestra manera de celebrar la vida que recuperamos, juntos. Ahora, al ver todo lo que ha pasado desde aquel cumpleaños, desde aquel «no lo abraces tanto», hasta hoy, me doy cuenta de que esa frase, que una vez me rompió por dentro, fue también el inicio de todo, de una transformación, de una reconquista silenciosa, porque a veces hace falta un golpe para despertar, un límite para actuar, una herida para sanar, y sobre todo, hace falta una carta para recordar quién se es, y decidir nunca más dejar que otros lo olviden. Una tarde de primavera, mientras Mateo dibujaba en mi mesa y yo tejía en silencio, me dijo algo que me dejó helada por dentro, y al mismo tiempo me llenó de ternura. Abue, cuando yo sea grande, si alguna vez me tratan mal por querer mucho, voy a escribir una carta como la tuya. Lo miré sin saber si reír o llorar. Le acaricié el cabello con cuidado y le dije: ojalá nunca tengas que escribirla, mi amor. Pero si llega ese día, que no te dé miedo, porque decir lo que uno siente también es una forma de cuidar el corazón. Desde entonces, esa frase quedó como un código entre nosotros. Cuando algo le molesta o se siente triste, me dice: abue, hoy es día de carta, y aunque no escribamos nada, ya sabemos que es momento de hablar, de escucharnos, de poner las emociones sobre la mesa. Es increíble cómo algo que nació del dolor se convirtió en una herramienta de amor, un puente que usamos cada vez que la vida nos pone muros delante, y eso me hace sentir que, pase lo que pase, Mateo no crecerá en el silencio que tantas mujeres como yo han sufrido. Daniel también cambió con el tiempo. Se volvió un hombre más presente, más abierto. A veces me llama solo para contarme una tontería del trabajo o para preguntarme cómo amaneció mi rodilla. Y yo valoro esos gestos más que cualquier regalo, porque antes él era un hijo distante. Hoy es un hombre que se reconcilió con su historia, y aunque no lo diga abiertamente, sé que mi carta lo hizo cuestionarse cosas que nunca antes se había atrevido a mirar. Sofía, por su parte, sigue siendo reservada, pero ahora tiene detalles que antes no tenía. Me llama para preguntarme recetas, me manda fotos de Mateo cuando está con sus amigos, me incluye en las decisiones importantes de la escuela, y aunque nuestras diferencias siguen ahí,
Aprendimos a convivir con ella sin agredirnos. Nos respetamos, nos reconocemos. Y eso, para mí, ya es un triunfo que nunca creí posible el día en que me pidieron mantener mi distancia. Hoy tengo una rutina tranquila. Mis mañanas son lentas, con café recién hecho y el canto de los pájaros en la ventana. Mis tardes están llenas de palabras, las que escribo, las que leo, las que escucho. Mis noches son silenciosas, pero ya no pesan, porque aprendí a llenar el silencio con gratitud, a entender que no hace falta estar rodeada de gente para sentirse amada. Hace falta saberse parte, saberse vista. Y yo, al fin, me siento vista. A veces, cuando paso frente al cajón donde guardo la carta original, me detengo un momento. No la saco. No necesito leerla. Sé exactamente lo que dice, porque cada palabra quedó marcada en mí como un tatuaje invisible. A veces me pregunto si algún día Mateo querrá leerla otra vez, de adulto, con otros ojos. Y, si lo hace, espero que no sienta dolor, sino orgullo, porque esa carta fue mi forma de decir que el amor también tiene límites, que amar no es callar, que amar también es levantarse y decir hasta aquí. Me han preguntado si cambiaría algo de lo que pasó, y mi respuesta, con el corazón en la mano, es no. No cambiaría nada, ni el llanto, ni la humillación, ni el silencio que vino después, porque sin todo eso, no habríamos llegado aquí, porque a veces, para que algo florezca, primero tiene que doler. Y yo elegí no dejar que ese dolor me definiera, sino que me transformara. Y así fue. No me rompí, me rearmé, con dignidad, con palabras, y sobre todo, con amor. Hoy miro mi historia y veo a una mujer que no se resignó, que dijo lo que necesitaba decir, que no aceptó ser callada ni convertida en adorno de una familia que no sabía dónde ubicarla. Una mujer que escribió una sola carta, y con ella cambió el rumbo de 3 generaciones. Y si alguien me pregunta cómo lo logré, la respuesta es simple: no tuve más opción, porque cuando una abuela ama de verdad, encuentra la forma, y la mía fue escribir. Hace poco, Mateo me dijo que quería hacer una obra de teatro en la escuela, basada en nuestra historia. Me pidió permiso para usar partes de la carta, para que sus compañeros supieran que el amor también se escribe. Lloré al oírlo, no por nostalgia, sino por gratitud, porque mi nieto entendió algo que a muchos adultos les cuesta toda una vida, que no hay nada más valiente que decirlo, que uno siente cuando más duele. Él escribió el guión, Sofía ayudó con el vestuario, y Daniel se encargó de las luces. Yo, sentada en primera fila, vi cómo todo lo vivido se transformaba en arte, en mensaje, en memoria compartida. Cuando terminó la función, los aplausos me hicieron temblar, no por ego, sino porque entendí que mi voz ya no era solo mía, se había convertido en semilla, en puente, en historia viva, y eso es lo más poderoso que uno puede dejar atrás. Después de la función, varias madres se me acercaron. Una me abrazó y me dijo: «Gracias por escribir esa carta. Yo nunca me atreví, pero ahora siento que puedo». Otra me pidió leerla, y aunque no se la di, le conté su esencia, porque ya no me duele hablar de ella, ya no la escondo. La carta dejó de ser un acto íntimo y se convirtió en símbolo, en ejemplo, en camino. A veces sueño con ese día en la fiesta, con el pastel intacto sobre la mesa, con las palabras de Sofía flotando en el aire como cuchillos, pero ya no me despierto llorando. Ahora me despierto serena, sabiendo que ese fue el día en que, sin querer, comencé a escribir el capítulo más importante de mi vida, uno que no planeé, pero que necesitaba, porque hay batallas que no se eligen, pero que, una vez iniciadas, uno debe honrar hasta el final. Cada vez que Mateo me mira con esos ojos llenos de vida, siento que la historia no se rompió, solo tomó un desvío, que la distancia que se me impuso aquella vez se convirtió en el espacio necesario para que otros aprendieran a valorar lo que estaba a punto de perderse. A veces el amor necesita perder su lugar para ser recuperado con más conciencia, y eso fue lo que pasó con el mío. No sé si algún día Mateo leerá esta historia como adulto, sentado frente a sus propios hijos o nietos, pero si lo hace, quiero que sepa que no escribí para causar dolor, escribí para no desaparecer, para recordarle al mundo que las abuelas también sienten, también piensan, también tienen límites, que el amor de una abuela no es automático ni garantizado. Se cuida, se respeta, se honra y sobre todo, se escucha.
Mi carta no fue un final, fue un inicio, el comienzo de una vida nueva, más libre, más auténtica. Ya no soy la señora que callaba para no molestar. Soy la mujer que se fue con dignidad y volvió con fuerza, que eligió la palabra en lugar del silencio y la ternura en lugar del resentimiento. Y si eso me hace frágil ante los ojos de algunos, que así sea, porque aprendí que la fragilidad no es debilidad, es humanidad pura. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez te sentiste invisible, humillada, desplazada, solo quiero decirte que no estás sola, que tu voz importa, que tu historia también merece ser contada, y que si no te escuchan, escribe. Porque a veces, una sola carta escrita desde el alma puede cambiarlo todo. A mí me cambió. Y hoy, después de tanto, puedo decir con el corazón en calma, no me fui, me hice escuchar. A veces no hace falta gritar para que nos escuchen. Decirlo justo. Basta con, en el momento exacto, con el corazón en la mano. Si llegaste hasta aquí, quizá también guardas dentro de ti una carta que nunca escribiste, una palabra que no dijiste, un límite que callaste por amor. Y si es así, quiero que sepas que tu historia también merece ser contada. Me encantaría saber si alguna vez viviste algo parecido, o si esta historia te hizo recordar a alguien. A veces, compartir lo que sentimos es la forma más profunda de sanar. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo así, tal vez esta historia le dé fuerza para seguir, o para empezar. Compártela si te nació hacerlo. Y si querés escuchar más relatos reales como este, de esos que no necesitan adornos porque ya vienen cargados de vida, quédate cerca. Siempre hay más verdades que merecen ser escuchadas con el alma. Gracias por acompañarme hasta el final. Ojalá esta historia no se quede solo en tu pantalla, sino que se quede un poquito también en tu memoria, o en tu manera de mirar a los demás.